ahora sí formalmente. Bueno, quien nos acompaña hoy es el doctor Jorge Orgaz, profesor de Derecho Constitucional, Derecho Público Provincial, constitucionalista, abogado del Foro, magíster también en Derecho de Integración Regional, si no recuerdo mal. Jorge, además de ser bueno, también un amigo, ha sido profesor mío, así como lo ven de joven, también fue profesor mío. Y bueno, hoy estamos para hablar de estos aspectos legales de esta normativa que acaba de comenzar a dar sus primeros, por lo menos dio los primeros pasos legislativos que tiene que tener una norma o no. Eso lo vamos a charlar exactamente, cómo fue ese parto legislativo, podríamos decir, Jorge, esta nueva norma que vio la luz, de qué manera fue. Podríamos pensar en muchas metáforas: fue un parto natural, fue un parto con forceps, como se usaba antes, fue una cesárea. Podemos pensar en distintas cuestiones. Sí sabemos, esta ley, bueno, obviamente falta todavía su promulgación, pero bueno, ya conocemos sus principales puntos. Vamos a explicar un poco también lo que implica que todavía no está promulgada, ¿no? Respecto de vigencia y demás. Pero bueno, comencemos con la génesis, Jorge. ¿Qué opinas vos? ¿Cómo ves la génesis en sí de esta ley? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias, Fede, y a la organización por haberme convocado a opinar y a conversar con ustedes sobre algunos aspectos, digamos, desde la óptica del derecho público, desde el derecho constitucional, en un tema que es esencialmente o que se vincula al derecho privado. Y la verdad que hablar de alquileres en un contexto como en el que estoy ahora me parece un poco un atrevimiento, pero la idea es esto: intercambiar opiniones, cada uno desde su óptica y con la intención de aprender. O sea, no es ni mucho menos una suerte de clase, porque no estoy en condiciones de hacerlo en este tema, pero sí por lo menos ofrecer alguna opinión en relación a un tema central para cualquier organización política en cualquier país, que es la organización de la propiedad, la regulación de la propiedad. Recién el Fede, que ha sido alumno mío, se sorprende cómo la gente envejece, pero ha sido un excelente alumno, plantea una pregunta muy importante. Y yo creo que estamos en una etapa crucial en materia del régimen de propiedad en nuestro país, por lo que es de público y notorio conocimiento, ¿no? Uno puede, y desde este lugar lo voy a hacer, tener una visión política, lo cual es legítimo sobre los distintos acontecimientos que se están dando en nuestro país, pero voy a tratar de ajustarme a alguna opinión más técnica o más jurídica, pero también considerando o tratando de que esas opiniones no sean lo más claras posibles. En cuanto a la sanción de la ley, yo creo que se ha perdido una excelente oportunidad. Una excelente oportunidad porque se hace en un contexto de pandemia, en un contexto en donde el Congreso únicamente está habilitado para abordar la temática referida precisamente a la pandemia del COVID-19 y no para el reglamento. Así se dispuso por los presidentes de todos los bloques parlamentarios cuando decidieron llevar adelante esta suerte de sesiones virtuales. Se decidió, por esto de la pandemia, únicamente discutir y debatir o habilitar las sesiones a los fines de aprobar o rechazar o morigerar o criticar los decretos de necesidad y urgencia que viene dictando el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, en virtud de la pandemia. Sin embargo, sacan de la galera este tema, esta discusión, que me parece más allá de los formalismos, es decir, no estaba habilitada la discusión de la nueva ley de alquileres eh, en estas instancias o en estas sesiones del Congreso, y soy bastante crítico de eso. En primer lugar,
porque una ley de alquileres modifica el Código Civil, un tema central, ¿sí?, en cualquier regulación de la propiedad en nuestro país. Y en segundo lugar, lo cual me parece también muy importante, es decir, además de modificar una ley de fondo, acá me están diciendo, Fede, que no se Sí. escucha. No, no, ahí les explico, si se te escucha bien. Quienes tienen alguna duda del audio, fíjense abajo de habilitárselo ustedes. Está transmitiendo bien el audio Jorge y yo el resto, así que fíjense de abajo corregirlo. Es un problema de la señal que tiene cada uno, por ahí pasa eso. Perfecto. Entonces, como les decía, lo que yo veo inconveniente es que modificar un código de fondo tiene que hacerse, por lo menos, con una discusión en comisión, con una discusión de las asociaciones interesadas en la ley, amplia, con tiempo, paulatina, progresiva, a los fines de que precisamente el producto legal sea un producto que al momento de su aplicación tenga eficacia. Es decir, hay dos aspectos críticos, Fede y al resto de mis colegas o martilleros o los que están escuchando, que me parece que son centrales. Primero, se violentó el reglamento en torno a lo que se debía discutir en este marco, en este contexto de pandemia, que muchos gobiernos están aprovechando para producir reformas sustanciales en varios temas. Y en segundo lugar, creo que se debió convocar en una ley que, como es la ley de alquileres, que se reforma después de 36 años, se debió escuchar a los sectores interesados en su vigencia, es decir, a las asociaciones de usuarios, a las asociaciones de inquilinos, martilleros, abogados, jueces, todos debieron ser escuchados, no con el fin de dilatar la sanción de la ley, sino que pienso con la idea de que la ley sea una ley eficaz, porque un poco siguiendo la línea del Fede, estamos en un parto que ha tenido algunos inconvenientes, y lo importante, como decimos siempre, es que el chico o la chica nazca bien, sana. Bueno, en materia jurídica, cuando se acota el debate, cuando se cierra el debate y se deja afuera a los sectores interesados, el producto legal suele tener inconvenientes y entonces seguramente desde esta perspectiva, ojalá no sea de inmediato, pero me parece que va a generar algunas disputas judiciales. En este mismo contexto, también hay que tener en cuenta que la ley se discute y se sanciona estando vigente un decreto de necesidad y urgencia, el 320, es decir, que suspende los incrementos de los alquileres y suspende los desalojos, con lo cual hay una suerte de conflicto o puede suscitarse una suerte de conflicto en la vigencia de algunas normas si prevalece el DNU sobre una ley de fondo. En principio la ley debiera regir hacia futuro, con lo cual no podría afectar las situaciones en las cuales está regulándose o se está regulándolas el decreto de necesidad y urgencia dictado al comienzo, uno de los primeros que dictó el gobierno nacional a los fines de congelar el precio de los alquileres y evitar los desalojos precisamente en virtud de la pandemia. Pero ahí ya hay una contradicción legislativa. Es decir, la urgencia del gobierno nacional hizo que se dictara un decreto de necesidad y urgencia para regular esta temática que es de alto impacto social porque gira en torno a la vivienda. Y pese a, o en virtud de esa emergencia social, se debió a lo mejor diferir su tratamiento en el recinto o en el Congreso para una etapa en la cual pudieran participar, insisto con esta idea, todos los sectores involucrados. Esto como una primera aproximación desde la óptica del derecho público y luego, claro, vienen algunos otros planteos que uno puede observar desde el punto de vista constitucional. Creo que
la temática referida a los derechos sociales, entre los cuales está, sin lugar a dudas, el derecho a la vivienda, que ocupa un lugar muy importante en nuestra Constitución provincial y a partir de la reforma del año 94 en la Constitución Nacional en cuanto a derecho social, es decir, que establece o que el constituyente pone la atención en un hombre situado en un determinado contexto, es decir, hay un factor muy, muy, muy importante en la Constitución nacional y provincial de tutela del derecho a la vivienda, pero precisamente por esa preocupación que tiene el constituyente o que tuvo el constituyente nacional y provincial para regular y proteger o establecer este derecho social de acceso a la vivienda, la discusión del Congreso debió haber tenido otra entidad. Y a su vez, yo noto cierto, obviamente que algunos dirán que es muy de laboratorio, pero hay un vicio, si se quiere, o hay algún costado inconstitucional en el debate, porque se violenta el artículo 42 de la Constitución Nacional, que tutela los derechos de usuarios y consumidores. Cuando hablo de usuarios y consumidores, en este caso sería de todo lo referido a los bienes o a los servicios que estén vinculados a los alquileres. ¿En qué sentido? La Constitución Nacional, a partir del 94, el artículo 42, al establecer o jerarquizar los derechos de usuarios y consumidores, desde el punto de vista legislativo señala un rumbo que se ha visto en otros ámbitos, por ejemplo, en los servicios públicos de telefonía celular, en los servicios públicos referidos a la prestación del servicio de gas natural, etcétera, etcétera, en el sentido de que los que van a ser destinatarios de las normas, fundamentalmente también de las tarifas y de los costos, tienen que participar en la elaboración de las mismas. Es decir, hubo un cambio en la concepción de lo que es la dinámica legislativa o del procedimiento de elaboración de normas, que tiene que ver con una mayor democracia, transparencia, es decir, involucrar no al final del proceso legislativo a quienes van a ser los principales beneficiarios, habrá que ver o no de la norma, sino incorporarlos, hacerlos participar en la elaboración de la voluntad estatal. Creo que ahí uno podría observar, insisto, políticamente se perdió una gran oportunidad y jurídicamente va contramano de esta protección, no solamente en materia de derechos, sino en materia de políticas públicas referidas a la vivienda, que tuvimos hasta la semana pasada. Fue una discusión, si uno lee el diario de sesiones, la verdad que primero que es muy difícil conseguirlo, es muy acotado, hubo legisladores que no pudieron participar por problemas técnicos, lo mismo ocurrió en el Senado, es decir, fue una ley que tuvo estos problemas de parto y que espero que a medida que vaya respirando, a medida que vayamos viendo cómo se aplica, pueda mejorar. Entonces, hay una gran tutela, debió contar con otro margen, otro debate legislativo, y lo que viene, me da la impresión que si bien las distintas relaciones, el plazo nuevo que establece en materia contractual, que se eleva a 3 años, todo lo que se refiere a garantías, etcétera, me parece que eso va a estar asociado al derecho privado. Puede haber alguna cuestión de constitucionalidad o inconstitucionalidad, según se lo vea, en la forma en que primero se van a transferir los costos o las erogaciones que implique la aplicación de la ley de alquileres, porque hay una variación, hay una mayor intervención por parte del Estado en la reglamentación, por ejemplo, en materia de garantías, en donde el locador va a tener que elegir entre aquellas que le propone, por ejemplo, el inquilino,
Es decir, toda la temática va a ser referida fundamentalmente al derecho privado, pero hay algunas facetas en donde pueden existir agravios al derecho de propiedad, en donde ya la cuestión se torne netamente de derecho constitucional. Inclusive hay esta participación que va a tener la FIP. Habrá que ver también hasta dónde. Sí, se cortó justo. A ver, capaz que justa con algún... No, pero vemos que tiene señal ahí, Jorge. A ver, un segundito. Esperen un segundito, a ver, seguramente ya se reactiva. Bueno, tranquilos, veo que están poniendo todos. Sí, sí, yo los leo, no se hagan problema. Vemos que ha tenido un problema de señal. Seguramente ahí se restablece. Un poco haciendo un resumen de lo que estaba hablando Jorge, doctor Orgaz. No cuesta hacer referencia porque realmente como ha sido profesor y es un amigo, y la verdad que compartimos este punto de vista respecto de la génesis, de cómo nace esta ley. Bueno, ahí vemos justo que se ha desconectado, así que esperen un segundito que vamos a contactarlo. Ya seguramente va a estar regresando. Un poco les decía, esta génesis de la que estaba hablando Jorge, y justamente se va a cuestionar la constitucionalidad o no de la misma, o la inconstitucionalidad, debido a todos los mecanismos que son polémicos respecto de cómo se dio el tratamiento. Pero más aún es cuando empiece a andar esta ley, ver si justamente, digamos, vulnera o no los derechos que consagra la Constitución, especialmente el derecho de propiedad, ¿no? En todas sus formas. Entonces, si bien el derecho público y el derecho privado siempre se rozan, digamos, el derecho público, ustedes saben, está en todo, en la Constitución es donde quizás mejor lo encontramos nosotros en ese marco que tenemos de toda nuestra legislación. En estas relaciones de derecho privado, el Estado quizás, no sé si ha sido la norma para el momento, para este momento de mercado, para este momento de retracción de la actividad, ¿bien? De ustedes como corredores, de la actividad económica, de los inversores, y no sé si garantiza el acceso a la vivienda, ¿bien? En esto, desde un punto de vista técnico, cuando hablamos del acceso a la vivienda, que hablamos del acceso que te aseguren ser inquilino. ¿Ustedes creen que ese es el espíritu del derecho que habla del acceso a la vivienda? Yo considero que lo que implica es poder tener una vivienda, que es lo que entiendo que la ley establece, ¿no? Ahí voy leyendo un poco los comentarios, ¿bien? Que van haciendo. Bueno, algunos de los puntos de esta ley, bueno, ahí nos dicen se aprovechó el momento, sí, obviamente, siempre está la cuestión política, entonces sí se puede dar, a ver un segundito ahí, que debe estar Jorge escribiéndome, ahí está Jorge de nuevo, me dice, ahí lo vamos a hacer pasar a Jorge, un segundito. Un segundito. Ahí va. Ahí estamos. A ver. Jorge, acá está. Ahí iniciamos el audio. ¿Se escucha? Ahora sí, Jorge, se había cortado un segundito. Bueno, Sí. estaba haciendo un poco un reconto de lo que venía hablando, que, a ver, para mí, vos dirás, bueno, pero esto es una cuestión de derecho privado, Fede, esto tiene que ver más con la cuestión, pero no me puedo olvidar que justamente vos nos enseñabas que la rama la más importante de toda la materia era derecho constitucional, ¿no? Porque justamente regula todo lo que podamos hacer después, nos va a dar la estructura. Y
vos lo recordarás también, el doctor Antonio María Hernández siempre nos decía, antes de irse a vivir a un país, compren la Constitución, para ver cómo se puede vivir en ese país. Entonces me Exacto. imagino a alguien que viene a vivir a este país y que compra la Constitución. Y dice, che, qué interesante esta Constitución, mirá qué bueno, una Constitución que tiene una bastante similitud con la Constitución norteamericana, vemos derecho de propiedad, derecho consumidor, derecho de tercera generación, vemos el libre mercado, vemos una sociedad democrática, y de golpe viene, quiere invertir en propiedad y dice, bueno, pero mira, acá los contratos de, si vos la querés para invertir, para alquilar, vas a tener toda una serie de requisitos, ¿no? Y dentro de esa serie de requisitos, ¿no? Bueno, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con respecto de la duración, una cuestión que, bueno, puede ser, si querés, favorable, porque si, bueno, la gente por ahí, el gasto de la mudanza o el poder afianzarse en un lugar, puede ser alguna cuestión, pero los índices de actualización, ahí desde el punto de vista económico, realmente cuando hablamos de los índices de actualización en nuestro país, esto es una cuestión histórica. Cada vez que intentamos sujetar una relación contractual a un índice, nosotros tenemos un pequeño problema que se llama inflación, pero históricamente no la superamos. Entonces, siempre que se buscó este tipo de índices, terminan, de dos maneras se caen. Una por la realidad, ¿bien? Y nuestra historia económica, como pasó con los UBA-UBI, que hoy los hipotecados por UBA por UBI están viendo cómo hacen para pagar esos créditos hipotecarios que se han ido por encima de las posibilidades que obviamente la inflación excedió todos los límites que establecían. Entonces pensamos en un contrato de locación que comienza ahora, cuando entre en vigencia, y que ya de por sí el precio lo va a querer determinar de esta manera la ley con este índice. Y de acá a 3 años, ¿podemos tener previsibilidad para 3 años? ¿Hemos tenido previsibilidad de acá a 3 años? Olvidémonos de la pandemia, ¿no? La pandemia ya lo hemos tratado muchísimas veces en charla de acá, una cuestión absolutamente excepcional, casos fortuitos, fuerza mayor, etc. Pero después en nuestra historia económica, en nuestra historia legal, ¿bien? En nuestra historia reciente, es muy difícil esta previsión. Entonces, cuando vemos todas estas cuestiones, me nace la pregunta que me lleva a verlo desde lo constitucional, porque creo que desde lo privado, herramientas siempre se van a encontrar para, desde la ingeniería jurídica que terminemos redactando cada contrato, busquemos, no hablamos de cuestiones ilegales, estamos hablando de cuestiones dentro de lo que permite nuestro ordenamiento, que tiene un abanico muy grande. Tiene algo que por ahí quizás no se tuvo muy presente en esto de que se modifica el nuevo código, ¿no? Porque además resaltemos eso, porque se modifica el ya no tan nuevo código civil y comercial, lo volvemos a modificar, y además nosotros tenemos algo que se llama autonomía de la voluntad. Con lo cual, dentro de esa autonomía de la voluntad, tengo un montón de herramientas, ¿bien?, que se pueden dar. Entonces, un poco cuando hablamos de los puntos principales, ahí veo nos preguntan si vamos a explicar todos los puntos de la ley. Nosotros, de hecho, bueno, vamos a tocar los puntos principales, porque además, por una cuestión de respeto normativo, para tocar todos los puntos entendemos que tiene que estar promulgada, claramente. Entonces vamos a tocar los más importantes, ¿no? Y los que más afecten a la actividad. El principio decimos porque está promulgada, porque, bueno, es una cuestión formal que tiene que cumplirse, porque al que no se promulgue no entra en vigencia, así me enseñaste. Entonces, de acuerdo a cómo está establecido también el texto de esta ley, ¿no? Entonces, partiendo de eso, digamos, la duración del contrato, el índice de actualización, que tiene que ver con, digamos, variaciones mensuales del índice de precio del consumidor y lo que se llama la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, RIPTE, bueno, un nuevo índice que tiene que publicar mensualmente el Banco Central. Todo esto da una gran incertidumbre para los propietarios, ¿no? También digo para los inquilinos, ¿no? A ver, puede haber un posible desfasaje, y además rompe esto, los precios se pactaban, ¿bien? Se pactaban, entonces, los economistas son los que plantean esto también, no solamente desde el derecho, ¿no? Y el tema de las garantías, si bien ahí establece, ¿no?, de que, digamos,
a lo que es el título de una propiedad se suma lo que es avales, seguros, garantías y fianzas, ¿bien? Dice que si el locatario ofrece dos de estas opciones, el locador deberá elegir una. Pero nada obsta, porque además no es ilegal que pueda pedir un tercero que sea fiador, tranquilamente, o un pagaré, porque es una herramienta que tenemos nosotros para asegurarnos. Entonces, ¿qué genera esto? Genera más burocracia, genera que se esté pensando en mecanismos que no van por fuera de la ley, van en paralelo por lo que, de acuerdo a lo que establece todo el código, no solamente lo que establece esta ley. Pero todas estas cuestiones, ¿no? Me llegan a pensar, ¿vos crees, Jorge, que, a ver, podría plantearse que está vulnerado el derecho de propiedad? Desde lo constitucional, ¿no? Yo creo que, bueno, al principio, Fede, no sé si se escuchó, pero cuando yo hablo que son temas del derecho privado, no significa que no tengan siempre su vertiente constitucional. Es más, la última reforma del Código Civil se hizo precisamente, lo dicen los primeros artículos del Código, para adecuarlo al Código, a la reforma del año 94. Naturalmente que esa reforma del Código Civil tenía que ir de la mano a la incorporación de los tratados de derechos humanos en el 94, entre los cuales están los derechos sociales y entre los cuales está el derecho a la vivienda. Recién en lo que planteaba es que puede haber alguna vertiente constitucional. Fíjense que estamos discutiendo o estamos debatiendo con todas las limitaciones a las cuales hice alusión, un derecho social básico, fundamental, como es el derecho de acceso a la vivienda, que coincido con el FEDE, en el sentido de que el derecho de acceso a la vivienda significa fundamentalmente la posibilidad que tenga cualquier trabajador, cualquier ciudadano argentino, de con créditos o con su esfuerzo, con su trabajo, de acceder a su inmueble en un determinado periodo de tiempo. Inclusive ya hay jurisprudencia, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en donde se ha identificado el derecho de acceso a la vivienda como el derecho, digamos, de raíz constitucional en esta temática y a su vez una obligación por parte del Estado como contrapartida de ofrecer todas las posibilidades a su alcance para que ese derecho no se torne ilusorio. En cuanto a los índices, yo recién señalaba que es una señal de un mayor intervencionismo del Estado en un ámbito que era esencialmente regulado por la autonomía y la libertad contractual. Los índices pueden verse de distintas perspectivas y pueden ser a priori, porque no sabemos cómo se va a aplicar. Por ejemplo, si pienso en el inquilino, a lo mejor le da mayor certeza saber cuánto va a tener que pagar o cuánto se va a indexar su alquiler en los 3 años por una pauta fija, pero al mismo tiempo, y vuelvo e insisto con el contexto social y político en el cual ha sido dictada o sancionada la ley, también para el inquilino a lo mejor se ve perjudicado. ¿Por qué? Porque ante la situación de gran inestabilidad económica, el locador a lo mejor no quiere alquilar o se retira del mercado y no pretende alquilar porque precisamente por el plazo que va a tener el contrato de locación, a lo mejor entiende que la sujeción a 3 años puede llegar a perder plata. Es decir, fíjense el efecto que puede producir una medida reglamentaria opuesto a lo que se pretende, es decir, dar certeza en la relación contractual y a la larga las partes, porque es justo, especulan el locador si va a perder plata y el inquilino a lo mejor pierde la oportunidad en virtud de las leyes del mercado de fijar su precio con el locador, porque a lo mejor, ojo que cuando hay un índice se está hablando de pisos, Claro. entonces a lo mejor en el mercado un alquiler sería a lo mejor mucho más bajo y resulta que hay un piso que hay que respetar a partir del cual se indexa o se incrementa el monto del alquiler. Eso puede generar cierto conflicto que me parece que es la parte neurálgica, como les decía al principio, en la transferencia de costos en esta nueva implementación de la ley.
Y en cuanto a la afectación del derecho de propiedad, fíjense que en la Argentina, aunque parezca mentira, estamos hablando del derecho social, que suena muy pomposo y es muy importante, Sí. como es el derecho a la salud, que es la nueva generación de derechos, el derecho al medio ambiente. Sin embargo, en la Argentina, y es una de las grandes deudas de nuestra democracia, seguimos discutiendo desde hace 20 años si existe un derecho a la propiedad privada. Y ustedes me dirán, no sea exagerado, Jorge, es muy exagerada su idea. Pensemos lo que fue el corralito financiero. ¿Sí? Pensemos lo que fue el corralito financiero, es decir, por ahí queremos incorporar al debate temas referidos a los derechos sociales cuando no tenemos todavía asentado y asegurado el derecho a la propiedad. Y pruebas al canto, se está discutiendo si en nuestro país el Poder Ejecutivo puede interferir directamente salteando, haciendo un per saltum sobre el Poder Judicial e intervenir, por ejemplo, una empresa. Con lo Sí. cual, me parece que en materia de alquileres, por la sensibilidad y el nervio social que tiene una ley de alquileres, no descarto que después se pueda modificar esa ley, en virtud de que si hay muchas personas o muchos inquilinos que no pueden acceder a un alquiler y el locador retrae su oferta, naturalmente que pues eso me parece que puede hacer eh, eh, intervenir o tomar alguna medida del Poder Ejecutivo o del gobierno. De hecho, en materias, digamos, más allá de lo que es estrictamente sanitario en la pandemia, la única materia u órbita en donde intervino a través de un decreto de necesidad y urgencia específico fue, por ejemplo, en materia de alquileres. O Claro. sea que puede haber algún avance sobre o alguna restricción sobre la propiedad privada. Hace 20 años ocurrió con el Corralito y si no piensen en el caso Vicentín, y esto ya desprovisto, o sea, desde el punto de vista Sí. jurídico, podemos discutirlo, me parece que son señales de alerta de un poder o de un gobierno que entiende con alguna particularidad lo que es propiedad privada y en materia de alquiler seguramente puede intervenir. Sí, a ver, realmente lo que decís es muy cierto porque además hay una cuestión, Jorge, que veníamos hablando, recién veía ahí, nosotros decíamos los pagares, por ejemplo, ¿no? En esto la cantidad de recursos que tiene nuestro sistema mientras sigamos en un sistema digamos, como o no vuelvan a modificar el código, ¿no? Pero básicamente lo de los pagares, sí, claro, el inquilino no te puede firmar, pero nada, obsta que un tercero te venga de garante de una obligación. Las cuestiones que ponen en general van a elevar los costos, porque si el índice se ve que es un índice que se desconfía, lo que sea, y lo que uno piensa es que hay dos cosas. Ante mayor riesgo, esto es una cuestión muy clara de lo financiero. A mayor riesgo, mayores costos. O sea, se va a elevar el precio del alquiler. Y además, mientras siga teniendo el propietario todavía el poder de poder poner el precio y de elegir a quién alquila y quién no. Y la verdad que termina jugándole en contra al sector que se quiere favorecer. Coincido con vos en esto de a través de decir que esto asegura el acceso, esto no asegura, para mí, además de lo técnico no asegura, porque nada obsta a que justamente puedes tener las garantías que quieras y no se alquilen. Los más memoriosos sabrán que alguna vez en Argentina prácticamente no se podía alquilar porque habían subido demasiado los costos. Otras veces ha pasado que directamente, cuando eran muy altos los impuestos, que esa sería la otra cuestión que ya nos preocupa, que bueno, si empiezan a subir, ¿cuál sería donde que ya terminan digamos, de asfixiar a la propiedad privada, a la inversión y demás, que es subir los impuestos, ¿no? Sobre esto. Y ahí voy a lo de la FIP que decía, justamente. El tema de la FIP no es menor y no es una cuestión que estamos hablando de estar en contra, de que no, está bien, tiene que estar, a ver, tienen que registrarse y demás, ¿no? Pero, a ver, puede generar ciertos inconvenientes en procesos de desalojo, por ejemplo, ¿bien? La verdad que hay algunas cuestiones que son muy complejas.
cuando nos preguntan cuándo, dice, bueno, preguntaban recién cuándo entra en vigencia, el artículo del 23 dice que entra en vigencia el día siguiente su publicación en el boletín oficial. ¿Bien? Entonces, habrá que esperar el plazo para que se publiquen, pero estamos hablando de que no, en breve. Entonces, habrá muchas dudas respecto a si hacer un contrato ahora, hacerlo después. Y el tema de la constitucionalidad, una vez que entre en vigencia, una vez que se den, porque de ahí va a surgir el momento que seguramente te transmito la consulta que por ahí han planteado varios desde la práctica, ¿no? Lo que nos plantean justamente es un contrato de locación que porque para plantear la inconstitucionalidad, hay que esperar que haya un contrato, Jorge, o hoy podría pedirse la inconstitucionalidad de la ley una vez que entre en vigencia, tiene que darse el caso concreto, explicarnos cómo es el proceso para lo que, bueno, no conocen cómo es la Sí, no, acción en siempre, sí, siempre, bueno, coincido con vos y les haría una pregunta al resto, ¿no? ¿Quién se anima? Y ahí vuelvo con el caballito de batalla del inconveniente de haber sancionado una ley en este contexto. ¿Quién se anima a predecir? Sabemos que va a ser muy difícil. ¿Quién se anima a predecir el próximo año económico argentino? ¿Sí? ¿Quién va a decir, bueno, voy a alquilar mi vivienda si a lo mejor hay una escapada, una espiral inflacionario y a los 2 meses el alquiler ya resulta totalmente insuficiente? ¿Va a desalojar a la persona? ¿El inquilino va a resistir? ¿Van a hacer lugar esos juicios de desalojos? ¿Habrá un DNU que impida esos juicios de desalojo en razón de la crisis económica y social? Y entonces, eso invita a reflexionar. Y en cuanto a la inconstitucionalidad, siempre vamos a necesitar primero una ley. Tiene que estar en vigencia la ley. Y en segundo lugar, vamos a necesitar siempre un caso concreto y una afectación, un daño en el patrimonio a los fines de concurrir a la justicia. No puede haber causa sin afectación o sin daño. Con lo cual, también se torna bastante particular el escenario que viene, porque yo les decía, habrá que ver cómo respira la ley, y los primeros suspiros los vamos a tener cerca de fin de año, en el momento de la feria judicial, y en un momento yo calculo, insisto con esta idea, de una tensión social y política muy, muy grande, producto de la pospandemia, espero que sea pospandemia, pero que va a preguntar o que va a generar una situación muy, muy, muy crítica. Muy, muy crítica, sí. con lo cual entra la especulación de si se van a llevar adelante contratos de alquileres. Y si no se llevan adelante contratos de alquileres, ¿qué va a ocurrir? Bueno, Ese es ahí otro está, tema. claro, ahí está el problema, y hay algo que ahí plantean, justamente tenemos muchos matriculados, bueno, preguntan esto, el tema de los honorarios, cómo va a ser. Les recuerdo también, los invito a que pasen por la página del colegio, por la fanpage, donde está publicado que la justicia ratificó la cautelar que ordena reconocer que los matriculados en la ley 7191 pueden intermediar con inmuebles, respecto a alguna pregunta que hacían. Los que puedan realizar esa intermediación van a tener una cuestión justamente, nuestros matriculados, pero de el valor incierto que se va a dar de estos honorarios. ¿Qué es lo que vemos? Decimos, era el momento para esta ley, con la situación actual que se está viviendo, que de a poco se fue liberando alguna zona, otra no sabemos si se abren, se cierran, en principio está todo. ¿Cómo hacemos para que en este momento estar pensando y qué puede llegar a asegurar, cómo impacta esto en la inversión, ¿no? Porque decir, alguien tiene hoy para decir, bueno, hay un proyecto de los famosos llamados de pozo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos justamente con ese proyecto para tener que salir a vender? Decir, bueno, vengan, inviertan acá, fíjense que hay una oportunidad, etcétera. Fíjense, una cuestión compleja, ¿no? Es decir, ante esto, porque, bueno, para vivienda, el que quiere invertir para comprar, pero es
¿sabes qué? Queda como un sabor amargo. Es decir, yo voy a tener que invertir tanto dinero para no saber si voy a poder alquilarlo al precio que yo quiera de esta manera, que tengo todas estas trabas. No pienso en inversión extranjera, estamos hablando de inversión local simplemente, ¿no? Eh, Bien, exactamente. Ahí aclaro, bueno, algunas cuestiones ahí que están preguntando. Bueno, lo de los honorarios, lo que refiere la ley realmente no da un marco claro de cómo cobrar esos honorarios, qué monto. Son cuestiones que a la profesión realmente le afectan, y creo que ahí se puede dar un poco algunos de estos planteos que vos decís. Por eso cuando les digo respecto de los puntos, ¿bien? Es una cuestión que, a ver, es una cuestión que justamente estos puntos que establece la ley, que más o menos lo fuimos punteando los principales, como decimos, por una cuestión, nosotros somos abogados, somos operadores jurídicos, entonces sabemos, ustedes también, ¿no? Que ciertas cuestiones, ¿no? Pero todo lo que yo veo termina generando o volviendo engorrosa una relación entre privados, ¿bien? En vez de darle mayores herramientas, la termina complicando, ¿no? A ver, hablamos de un montón de cargos y gastos que, de una u otra manera, cuando no se vean digamos, reflejados en el precio en sí, se van a poder ver reflejados de otra manera, van a aparecer distintas formas. Por eso creo que, y lo peor de esta ley creo que tiene que ver con esto, con la falta de consenso y el momento en el que se dicta. En un momento complejo de la economía, por las causas que quieran, no es justamente lo que estamos hablando, quieren echarle la culpa a lo anterior, a lo que vino, a la pandemia, a lo que sea. No es el momento de generar este tipo de restricciones, ¿no? Acá, cuando nos preguntan cómo aplicarla, cuando entre en vigencia vamos a ver, y todos los puntos que les dijimos, que son los que también el colegio ha publicado algunos documentos de esto, obviamente se tendrán que elaborarse estos nuevos contratos de alquiler, y acá siempre les doy un consejo. Lo primero que surgen es, queremos modelos. Los modelos, yo les digo, a ver, los modelos pueden tener un modelo macro, alguna cuestión, que el macro lo va a dar justamente la ley, pero no existen contratos modelos. Los modelos tienen que hacerlo de acuerdo a la relación, ¿no? En principio, esta ley calculamos que podría llegar a entrar en vigencia en breve, con lo cual hay un montón de cuestiones. Dijimos el domicilio electrónico, van a tener que constituir, alguna cuestión más o menos que no es complicada. El plazo mínimo ya lo dijo Jorge, respecto de los 3 años. ¿Bien? El tema de los depósitos en garantía y pagos anticipados. La conservación de la cosa, bien ahí una cuestión de vuelta, tocamos el derecho de propiedad, ¿no? Las reparaciones tiene que realizarla el propietario cuando sea, digamos, la calidad de efecto, siempre que no sea atribuible al inquilino. Entonces imagínense los que hacen administración de propiedades cuando tengan estas cuestiones, que en general se acordaban, ¿bien? Se acordaban entre las partes. A eso es a lo que iba, ¿no? Cuando nos preguntan justamente estos conflictos, ¿cuál es el problema de una ley? Cuando una ley nace generando conflictos, desde lo jurídico es muy complejo, y además para quienes buscan, después que tengan que trabajar con esta ley, que son justamente ustedes y nosotros, realmente no estamos teniendo un buen material, porque muchos dirán, bueno, habrá más trabajo para los abogados. No, no es justamente porque no están claras muchas de estas cuestiones, como pasó con algunos de los decretos, ¿no? A ver, cuando hablamos de la frustración del uso y goce, ¿bien? Si el inquilino no puede usar y gozar del inmueble, ¿bien? O no sirve para lo convenido, puede pedir la rescisión del contrato, pedir el cese del pago al alquiler por un tiempo, lo que nos lleva a una indemnización. Pero, a ver, son cuestiones, además, soluciones que se daban en la práctica, son muchas cuestiones que se daban en la práctica. El tema de los impuestos, ¿cuántos contratos incluían a veces los impuestos también? Bien, acá lo deja bien establecido que los impuestos nacionales, provinciales y municipales son a cargo del propietario, bien, y los servicios a cargo del inquilino. Las expensas ordinarias a cargo del inquilino y las extraordinarias a cargo del propietario. Estas son cuestiones, como les digo,
para ir puenteando, sí, a ver, domicilio electrónico. Sí, el domicilio electrónico la ley lo establece, pero ¿qué es un domicilio electrónico cuando no? ¿Cuántos de los que están acá? Bueno, ahora nosotros, el colegio justamente ha suscrito la posibilidad para que puedan tener firma electrónica, ustedes, como martilleros, como corredores, pero ¿cuántos de las personas que, Jorge, hoy que están en el mercado tienen firma electrónica? Bien, ¿cuántos tienen? Entonces, son muchas de las cuestiones que se van dando, ¿no? Y se vulneran, a ver, yo creo que se vulnera un poco más que, digamos, el derecho de propiedad por un lado, la autonomía de la voluntad de las partes, son muchas cuestiones, ¿no? Muchas cuestiones, y si uno se plantea que esas cuestiones ya surgen con anterioridad a la aplicación de la ley, los problemas se van a profundizar. Ojalá que no, pero me da esa impresión. Y aparte, no olvidemos la idea central de la implicancia social y política de lo que significa el contrato de alquiler. Es decir, vamos a una crisis muy, muy grande desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. La pospandemia va a ser muy dura, ojalá sea lo menos dura posible, pero el panorama de cualquier economista, cualquiera sea la ideología que tenga, es muy crítica, es muy crítico. Con lo cual, nosotros podemos estar delineando aspectos como muchas veces ocurre, técnicos, formales, índices, ajustes y todo lo demás, pero ya hay señales de que si hace falta intervenir el mercado en un tema tan sensible como son los alquileres, lo van a hacer. Ya hay un DNU en virtud de la pandemia, lo cual está dando claras señales de que si hace falta van a intervenir. Eh, con lo cual, ahí ya se plantearía una cuestión no solamente en relación al contrato, sino en cuanto a las competencias del gobierno de interferir en el ámbito de las relaciones contractuales privadas. Pero lo está Claro, haciendo. lo está haciendo y además la propia norma tiene algunas cuestiones, ¿no? A ver, que tienen que hasta con lo que implica la práctica en sí, de lo que tiene que ver con el cobro de alquileres de deudores por vía judicial, el desalojo. En los inmuebles que son con destino habitacional, se tiene que intimar al pago, bien, en un plazo no menor de 10 días corridos, para proceder al desalojo. O sea, hay toda una cuestión que busca la resolución anticipada también. Esto es lo que le genera mucha incertidumbre, porque también está la incertidumbre de quién es el propietario, ¿no? El locador, que sabe que va a tener un determinado ingreso, una renta que le genera este inmueble. Entonces, él sabe que lo tiene por un determinado tiempo y, bueno, teníamos lo que establecía el código hasta esta ley respecto de la rescisión anticipada, y ahora le agrega que transcurridos 6 meses de la ocasión, el inquilino puede pedir la rescisión con un mes de preaviso y tiene que abonar la indemnización de un mes y medio, ¿bien? Antes del año, y de un mes si pasa el periodo del año. Pero en todos los casos, antes del año o después de este, se avisa fehacientemente su voluntad. Esta es la parte que ahí genera también ruido, porque ya te avisa, sabes que el propietario sabe que está perdiendo, ¿no? Si lo avisa fehacientemente, ¿cómo? Y dejamos en duda, porque si yo pongo un domicilio electrónico, ¿qué es un domicilio electrónico? ¿Dónde tenemos la definición? ¿Un email es un domicilio electrónico? Bueno, los técnicos de derecho informático nos van a decir si realmente un email es un domicilio electrónico o no. ¿Qué pasa si lo avisa fehacientemente la voluntad de rescindir el contrato con 3 meses de anticipación? No lleva indemnización cuando son inmuebles destinados a vivienda y después de transcurridos los 6 meses. Entonces, fíjate que hasta eso se da, literalmente transcurrieron los 6 meses, y vos sabés que ya había esa multa, lo que buscaba justamente era, primero, para también darle cierta certidumbre de que el contrato que tenía el propietario está recibiendo justamente, ¿no? Hay un montón de otras cuestiones. Nos preguntan ahí cómo se van a aplicar los índices. Bueno, eso lo que establece la ley es que esos índices de actualización son esa tabla. Los invito a que la vean. Esa Sí, tabla donde
se explica exactamente y vamos a hacer alguna charla específica que tenga que ver con esto, una vez entrada en vigencia, cómo aplicar esa actualización. ¿Bien? Y la crítica no es, a ver, no es una cuestión esto política, sino es una cuestión jurídica. ¿Bien? Y cuando hablamos de lo político, tiene que ver justamente porque esto lo ha sancionado uno de los, digamos, ¿entendés? Uno de los tres poderes, y volvemos justamente a un tema que es el que insisto, porque por ahí la preocupación mayor está en atacar la ley. Bueno, la ley para atacarla, la forma de atacarla es a través de las distintas acciones que nos da la Juicio. Constitución, ¿no es cierto? Ni más ni menos. Entonces, la queja hoy de la ley que tenemos, la queja en sí misma, podríamos hablar, justamente esa queja después tiene que poder encauzarse en algún tipo de acción, ¿bien? En algún tipo de acción jurídica. Eso es a lo que me refiero cuando veamos que se vulneró alguno de los derechos, o que consideramos, pongamos consideración de los tribunales, si se vulnera o no algunos de los derechos que consagra la Constitución, ¿bien? Y que entendemos que esta ley puede estar, o podemos sentirnos agraviados, ¿no es cierto? Hay un montón de cuestiones que siguen, bueno, preguntando bien específicas, como ya les dije. Bueno, un poco las mencionamos, qué se permite. En esa parte lean, los invito a leer la ley porque es bastante claro, lean, tenemos los artículos publicados ahí en la página del colegio, que los invito también, donde ahí les van a explicar el tema de qué no se puede, si es una garantía, bueno, que habrá que ver cómo podemos hacer para asegurarnos también. A ver, hay un montón de cuestiones, pero ya haciendo honor al tiempo que estemos comprometidos, Jorge y demás, como para ir haciendo un cierre, Jorge, a ver, si tuviéramos que hoy pensar a ver, en este contexto económico, social y demás, ¿vos crees que justamente, lo repito porque creo que es quizá una de las bases de esto garantiza realmente el acceso a la vivienda, garantiza el libre mercado, garantiza el ejercicio de la profesión, ¿bien? Que ahí estamos en alguna cuestión que ya les mencioné, los invito también a leer el fallo justamente que el colegio ya les comentaba, que se ratificó la cautelar, que les permite a los matriculados de la ley 7191 intermediar con inmuebles y demás. ¿Cuál sería hoy el diagnóstico de esta ley que está, podríamos decir, no se cortó el cordón umbilical, vamos a decir, para seguir con la metáfora hasta que no esté promulgada, ¿no es cierto? No, está bien. Es un poco, siguiendo el ejemplo del parto, está muy bien. Yo creo que el escenario jurídico es complejo. Es complejo porque muchas veces queremos hacer alguna cirugía y distinguir lo social de lo jurídico, de lo político, y no se puede porque están involucrados todos los actores en las decisiones que está asumiendo el gobierno, en este caso la sanción de la ley. Yo concluiría más o menos con esa idea, que fue inoportuno el tratamiento, no la necesidad en el sentido de que creo que después de tanto tiempo, a los fines de adecuarla al Código Civil, debió haberse consultado a los actores interesados. No me voy a cansar de repetir eso, hemos tenido experiencias muy cercanas sobre otras leyes que naufragan precisamente por este tema en una sociedad que está fragmentada y dividida. En segundo lugar, hay que tener mucho cuidado con lo que es el avasallamiento de las instituciones y de las normas en su regulación autónoma. Hoy leía, por ejemplo, que desde el punto de vista jurídico, el presidente ha decidido que la movilidad jubilatoria va a seguir rigiéndose por decretos de necesidad y urgencia. Es decir, la concentración, por un lado, de competencias en el Poder Ejecutivo sobre temas que están referidos a la propiedad. Hay vulneración de la propiedad de millones de jubilados. Sin embargo, esos jubilados, violentando lo que dice la Constitución, van a depender
en cuanto miren la incertidumbre, van a depender la decisión de una sola persona para saber lo que van a cobrar. Que forma parte o que integra su propiedad. Y eso genera mucha incertidumbre. Entonces, si uno traslada lo que viene sucediendo, superpoderes, etcétera, desde el punto de vista administrativo, si concentra el Ejecutivo esas competencias y afecta hoy el derecho de los jubilados a su propiedad, ayer el derecho de una empresa a la propiedad privada, no va a dudar en meter mano, ojalá me equivoque y ojalá no ocurra, pero llegado el caso va a interferir en el mercado a los fines de regular y eso va a generar disparidad o va a generar conflictos porque, insisto, todavía no sabemos cómo va a respirar la ley porque el gobierno ha pensado que la ley va a tener vigencia en una Argentina prepandemia, de arranque o como mínimo, y va a tener un escenario sumamente complejo. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, los abogados, que creemos que una ley, como por arte de magia, va a regular la sociedad por el solo hecho de escribirla y publicarla. Bien. Bueno, Jorge, la verdad que muchas gracias. El análisis, la verdad que ha sido muy, muy profundo. La verdad que es muy, muy interesante porque nosotros para entender esta ley, la verdad que hay que comprender justamente, primero, analizando los puntos, pero saber cómo se gestó para ver justamente si desde ahí se puede esta ley atacar, se puede criticar, hasta podemos pensar, se puede mejorar, reformar posteriormente. Hay un montón de cuestiones. Ahí yo recién les compartí el link a los puntos que analizó ya desde el colegio, que se analizaron, un poco los repasamos a todos ellos, lo más importante. Ya como les dije, al momento que entre en vigencia vamos a seguir y vamos a ver estas cuestiones, cómo entran finalmente, cómo se dan, cómo se empiezan a aplicar. Espero que les haya servido de ese punto de vista y sobre todo comprender esto, ¿no? La verdad que la ley hay que leerla, hay que analizarla. A ver, nos gusta comenzar desde la parte más importante que tiene que ver con la parte constitucional, justamente porque nosotros podemos criticar los plazos, podemos criticar las garantías, todo, pero si no entendemos desde dónde, desde el nacimiento de la ley, bien, es difícil que podamos comprender cómo se aplica. Entonces, la verdad que los invitamos a todos a seguir participando, a seguir debatiendo. Es mucho, hay muchas cuestiones que se van a ir implementando, la cuestión de los registros de AFIP y demás, que realmente vienen a generar un montón de cosas que no existen hoy, que no están, y que bueno, se irán de a poco acomodando y viendo cómo desandarlo, ¿no? La verdad que sí. Entonces, de a poco bueno, vamos a ir viendo cuando comience a andar también la ley, cuando el mercado tome la ley, en eso ahí es donde lo vamos a ver, ¿bien? La verdad que me parece, muy, muy interesante verlo desde ese punto de vista. Así que bueno, les agradecemos a todos la participación. Ahí tienen el link de inscripción. Ahí bueno, vemos que ha rebalsado el chat un montón de consultas. Vamos replicando todas. A disposición por cualquier consulta, le das mi correo, mi celu, lo que sea. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, ha sido un gusto, bueno, compartir esto y, bueno, y estén atentos, ya en breve haremos otras capacitaciones en relación a esto y otros webinarios, así que les agradecemos a todos por estar y, bueno, a seguir trabajando, a seguir estudiando, a seguir formándose, que eso es importante porque esta ley vamos a tener que justamente ir desmenuzándola y también viendo cómo se empieza a llevar a cabo.
Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias Jorge, gracias a las autoridades del colegio que están presentes. Ahí la vemos a Miriam Pagani, la vicepresidenta. A ver si justo, vamos a ver si la alcanzamos. La verdad que son tantas ventanitas. Por suerte muchos participantes que les ha gustado, bueno, y que están acompañándonos. Bueno, también deja Miriam, no sé si ahí le vamos a dar audio a Miriam para, a ver un segundito ahí que se... ahí está, Miriam. ¿Cómo estás, doctor Federico? Bien, bien, Miriam, ¿cómo estás? Bueno, era para escuchar tus palabras, para el cierre, para lo que quieras aportar, por supuesto. Un gusto, doctor Jorge Orgaz, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, comparto contigo, doctor, a pesar que ha sido profundo lo que tú has hablado, ha sido bien cauto, porque tenemos que tratar de ser lo más cauto posible, porque Así todavía no está en vigencia y tampoco sabemos si va a entrar en vigencia tal cual ha salido. Los rumores indican de que será tocada un poquito, modificada, que ha sido más por un eslogan político a que se ponga en vigencia. Apelemos por nuestra profesión, por nuestros ingresos, que verdaderamente la piensen y la analicen un poquito más profundamente a la ley, Exacto. ¿verdad? Exacto. O sea, si la analizamos como decías vos, nosotros vamos a ver que nuestro mercado, entre que es un mercado que viene tratando de ponerse en acción, todo esto no es beneficioso. Propietarios que ya están muy inquietos por toda la situación, y todo lo que tenga que pagar el propietario va a ser aplicado y adosado al valor de la locación. Del alquiler. Exactamente. Entonces, si decimos que va a ser favorable para los locatarios, estamos lejos. Si va a ser beneficioso para el propietario, estamos lejos. Si va a ser beneficioso para nosotros, estamos lejos. Así que más vale que la analicen verdaderamente en profundidad y hagan los retoques. Muy importante. Hay un temita que es importante, saber a qué ellos van a llamar alquileres sociales. ¿Qué va a significar eso? Porque si nosotros lo tenemos que llevar, somos un país donde el sueldo va una parte en blanco y una parte que va por afuera. Entonces, si van a hacer, va a marcar la parte social un recibo de sueldo, entonces vamos a tener todas las locaciones sociales. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces, es un tema importante para que sea analizado, pero ya una vez que entre en vigencia. Porque si no, nos confundimos nosotros mismos. Yo veía preguntas que van haciendo los colegas, ¿cuándo entra en vigencia? Si lo analizamos desde la lógica, no puede entrar en vigencia hasta antes de que se termine el decreto de necesidad y urgencia. Teóricamente, el decreto de necesidad y urgencia dicen que se va a postergar hasta marzo. Entonces, pasaría la ley para el próximo año. Entonces, que nosotros, nuestros colegas, sepan que sigan trabajando y sigan haciendo todos los contratos que más puedan con la vigencia de la ley que tenemos actual. Y que no estemos pendientes que si entró, si no entró en vigencia. Sigamos trabajando como venimos trabajando. Ese es un punto importante. Y otro punto importante que yo veía aquí que hacen mención, si nosotros podemos cobrar honorarios o no podemos cobrar honorarios, el Colegio de Martilleros Corredores Públicos de la provincia de Córdoba, Ley 7191, somos legales.
que eso Tal tengan cual. claridad, por favor, colegas, que tengan la claridad, no se estén fijando en lo que dice CPI. CPI es una campaña política y va a vender su verdad. Y nosotros somos Colegio de Martilleros y vendemos nuestra verdad. Y nuestra verdad es que somos legales, autorizados por la ley, que el juzgado ha salido favorable para nosotros. Y todos los resultados que vienen dando, nos vienen dando la razón. Ha sido lento, ¿por qué? Porque es una problemática que lleva 13 años. Entonces, todo lo que hemos avanzado en estos años, en los últimos 3 años, tenemos que estar más que orgullosos y más que seguros que estamos parados sobre una verdad. Y esto, que les quede la tranquilidad, no tengan miedo, ustedes están habilitados para cobrar sus honorarios porque somos profesionales legales. Así es. Y nuestro Totalmente. colegio nos respalda, y nuestro colegio nos defiende, y nuestro colegio sigue trabajando en favor y en pos de nuestra profesión. Entonces, nosotros debemos tener la seguridad de que somos profesionales legales y tener la identidad. Yo me identifico con el Colegio de Martilleros Corredores Públicos, Ley 7191, y esta es mi identidad profesional. Y eso Coincido plenamente. Y eso es lo importante. Cómo tenemos que tener la claridad de que cómo podemos seguir trabajando, sigamos trabajando bajo la ley vigente de la ley de alquileres, y cuando entre en vigencia la ley nueva, que saldrá a través de boletín oficial, y al día siguiente entra en vigencia, al día siguiente empezaremos a trabajar con la nueva ley. ¿Verdad? Exactamente. Justamente Habrá que ver cómo respira. Totalmente. Por eso por ahí yo sé que había alguna ansiedad y veo en el chat de que querían el punto por punto. Realmente hoy es hacer laboratorio, si nos ponemos a hacer eso. Nosotros, obviamente, yo mencioné los puntos que ya el colegio lo ha analizado y se los comparto, y que además son de público y notorio, porque en realidad son los puntos que por todos lados están circulando y sabemos que ahora es de laboratorio, porque todavía no entró en vigencia, no sabemos cómo la toma el mercado, no sabemos si de repente alguien que tenía, supónganse, 200 propiedades en cartera para alquilar, lo llaman y le dicen 100 propietarios, ¿sabes qué? Quiero sacar esta propiedad, no la saco del alquiler, las dejo sin... Entonces, ahí vamos a poder analizar qué está bien, qué está mal. Entonces, hoy lo podemos mencionar y opinar desde lo jurídico. Como les decía, lo primero que tenemos que analizar es cómo nació esta ley. Entonces, cómo nació, que todavía no se cortó el cordón umbilical, y es clave para después poder buscar cualquier ataque que se quiera hacer, ataque en el sentido jurídico me refiero, ¿no? Estamos hablando de reclamar judicialmente, partiendo de su constitucionalidad o no. En esto, desde la sanción, vemos que es polémica la cuestión, no es clara para el derecho. Y después vamos por los puntos, pero es muy bien lo que decís, Miguel, te agradezco el tema de la prudencia, porque la verdad que lo hemos manejado con el doctor Orgaz justamente desde ese punto de vista, desde ese análisis, y lo que decís es muy interesante para que sigan concentrados en trabajar, en buscar clientes, Sin duda. En interesar al mercado, muévanlo mientras todavía no entró en vigencia. Entonces, aprovechen y traten de buscar cómo reactivan, cómo ustedes se activan también como profesionales. Y la verdad que, bueno, en esto es clave. Y justamente, no es solamente las charlas nuestras, no van a ser solo de esto, porque en realidad va a haber, hay un montón de otros temas, pero el lunes que viene vamos a tener una charla sobre herramientas económicas, financieras para reorganizar nuestros negocios. Entonces, fíjense, no sé, si uno se encasilla en esto, pueden llegar a empezar a trabarse en su trabajo. Entonces, es como les dijo Miriam, esperen, después de entrar en vigencia, vamos viéndola, vamos conociéndola, vamos viendo que se cambia también, porque empieza a aparecer públicamente que se cambió, que se va a arreglar. Entonces, creo que... Y el contexto, Jorge, lo que bien dice, ¿hasta cuándo va a durar este confinamiento, el decreto? ¿Será septiembre, será marzo, será...? No lo sabemos, entonces, este país es complejo complejo, pero uno no se aburre nunca, ¿no? Entonces,
creo que hay que Siempre le buscar. encontramos la vuelta. Siempre Le vamos a Eso encontrar, seguro. le vamos a encontrar la vuelta. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Bueno, Miriam, Jorge, todos los que están hoy acá Muchas gracias a todos conectados. y a disposición. Bueno, muchas gracias, que tengan unas buenas tardes y bueno, seguimos viéndonos. Ya les estén atentos a la próxima invitación para lunes 18 horas. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas tardes. Chau, chau.